Bienvenidos a una nueva edición del programa Tiempo de Tertulia. Tengo aquí hoy conmigo una lámpara de seguridad, es una réplica minera, porque precisamente contamos hoy con una serie de expertos para hablar de Sabero, la zona donde se ha inaugurado recientemente el Museo de Sabero, exactamente el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Para hablar de este tema y de dar a conocer un poco la historia y el desarrollo, contamos hoy con nosotros con don Roberto Fernández Fernández, director del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Bienvenido. Gracias. Don José Antonio Balboa de Paz, profesor, historiador, miembro del Instituto de Estudios Bercianos y experto en patrimonio industrial. Es autor también de uno de los libros que nos acompañan hoy, Ferrerías y Fraguas. Bienvenido al programa. Hola, buenas. Don Jesús Sánchez Melado, profesor de la Universidad de Valladolid y autor de Sabero, Historia Económica de una cuenca minera. Bienvenido, don Jesús. Gracias. Don Manuel José Camino Gerardi, catedrático de la Escuela Universitaria de Minas de León, ingeniero de minas, y ha participado en las empresas de Siderurgia de Ponferrada y la Unión Minera del Norte. Bienvenido, don Manuel. Gracias. Don Albert Roig de Olofeu, historiador, investigador, autor del proyecto Museo Minero de Sabero y autor de Industrias Preindustriales en Cataluña. Bienvenido, don Albert. Buenas tardes. Y don Laureano Cornejo Álvarez, presidente de Geoconsul y miembro de la Asociación de Túneles y del Comité de la Asociación de Túneles de Carretera. Bienvenido, don Laureano. Muchas gracias. Para empezar, quizás, vamos a hablar con don Albert para que nos sitúe brevemente un poco qué es la zona de Sabero y un poco la historia del museo y en qué fase nos encontramos ahora. Bien, el proyecto esta fase que pronto se va a inaugurar forma parte de un proyecto que arranca de una solicitud de la Junta de Castilla y León para la elaboración del proyecto de este futuro museo, que es de 2001 y que a lo largo de estos años se ha ido perfilando, se ha ido estructurando y finalmente ya se ha materializado los contenidos y la funcionalidad de esta primera fase de este museo y que será en definitiva el que estará pronto a disposición de la visita pública. Hay una segunda fase que está a nivel de obras de infraestructura, que es la fase sucesiva y que completa la totalidad de este gran proyecto del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Este proyecto arrancó ya casi como una utopía por el hecho de que por primera vez se intentaba trasladar una oferta cultural importante fuera de los ámbitos habituales donde se consume y se puede exponer y se puede visitar todo el patrimonio de Castilla y León. O sea, el traslado de un museo de esta potencia y de esta magnitud a unas zonas altas ya era un reto pensado y programado totalmente por la Junta de Castilla y León y que, por lo tanto, tomaba una categoría fuera de lo normal a nivel de proyección casi diría europea. Su finalidad y objetivo principales. Interesaba en gran manera que este centro, al margen de ser un centro museístico básicamente de arqueología industrial, fuera también un centro de investigación que en definitiva los grandes museos hoy en día se basan en gran manera en trabajos de investigación que son los que repercuten a todos los públicos, universitarios, técnicos, público en general, siempre con una remuneración constante que si no es con investigación no se puede elaborar. Don Roberto, la situación actual y la proyección de futuro del museo y qué pretende la Fundación Siglo con la gestión de este museo. En primer lugar, tenemos que situar un poco el museo. El museo es el Museo Regional de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Es decir, su ámbito es el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, situada en España. Es un museo íntegramente autonómico, es decir, tanto la titularidad como la gestión son de la comunidad autónoma.
y viene a completar la red de museos autonómicos que existen en Castilla y León, junto con el Museo de Arte Contemporáneo, situado en León, y con el Museo Etnográfico de Zamora. Es decir, es un museo con una categoría autonómica, regional. Es un proyecto muy ambicioso, que no solamente se limita a lo que hoy conocemos, sino que está en constante evolución y en constante crecimiento. Ahora mismo podemos decir que se llevan invertidos o comprometidos 18 millones de euros. Nos da un poco la idea de la envergadura de este proyecto. ¿Hacia dónde camina? Pues camina hacia ser un centro de referencia a nivel nacional y a nivel europeo, porque no es un museo más. Seguramente cuando haga la tertulia sabremos por qué no es un museo más. Bien. Don José Antonio, como historiador, ¿nos sitúa un poco en la zona de Sabero y los antecedentes, etcétera? Bueno, yo creo que, en primer lugar, habría que señalar la importancia que tiene el museo desde al menos 4 perspectivas. La primera es que el museo significa la valorización de un patrimonio que hasta hace muy poco tiempo era no desconocido, porque no era desconocido evidentemente, pero escasamente valorado por el gran público, que es el patrimonio industrial. En segundo lugar, al ser un museo que habla de minería y de siderurgia, pone de manifiesto la historia importante que desde este punto de vista ha tenido también Castilla y León. No es solo una comunidad cuyas actividades económicas principales hayan sido exclusivamente la agricultura, los cereales, sino también cuenta con una serie de comarcas mineras con una enorme tradición que se remonta prácticamente a la Edad del Bronce, en la misma zona donde se ubica este museo, que es el norte de León, el curso alto del río Esla. Hay yacimientos explotados de cobre desde la época, como he dicho, calcolítica, la mina La Profunda. Hay también en esta zona yacimientos de hierro, que son los que luego van a permitir la construcción del primer horno alto Alcock en España, pero recuerda la existencia también en la comunidad, tanto en el Bierzo como en el Valle del Mena, como en la Sierra de la Demanda burgalesa, de actividades siderúrgicas. Y por último, pero no lo último, evidentemente, la importante actividad que en León y en Palencia ha tenido a lo largo del siglo XX la minería del carbón. Por otra parte, el museo se ubica en un lugar, Sabero, donde desde mediados del siglo XIX hasta aproximadamente el año 1990 ha habido una actividad minera, primero relacionada con el carbón, pero a continuación con la siderurgia, y por eso, repito, se construye en esa zona ese horno alto o esos 2 hornos altos que van a ser los primeros que utilizan coke en nuestro país, pero luego se va a asentar una empresa minera que es Hulleras de Sabero y Anexas, que durante 100 años va a polarizar completamente la vida de ese valle, ¿no?, hasta el punto de que prácticamente todo el mundo vivía de la actividad de esa mina. Y en último lugar, ya para terminar, y creo que este es una de las razones de por qué se construyó ese museo minero, porque el cierre de Hulleras de Sabero, cuando era una mina que todavía contaba con casi 900 trabajadores y producía 300.000 toneladas de carbón, ¿no?, dejó en una situación tan terrible, ¿no?, a ese valle, que lógicamente las autoridades, la Junta de Castilla y León, optó por ofrecer esta alternativa de un museo. Don Jesús, usted ha tratado un poco más el tema económico en la historia de su libro, sobre la historia económica de Sabero. ¿Cuál es la situación actual y la situación histórica, por así decirlo? Claro. Como ha dicho José Antonio,
la situación actual tras el cierre de las minas es realmente muy negativa. Hay que tener en cuenta que las minas cerraron, las explotaciones subterráneas, porque las explotaciones a cielo abierto se mantuvieron durante 2 años más, pero las explotaciones subterráneas, que eran realmente las que creaban empleo, cerraron en diciembre de 1991. Y ese cierre dejó sumida a la cuenca en una situación caótica, realmente, ¿no? En un principio se intentó hacer frente a esa situación con un proceso de reindustrialización que no ha tenido un éxito importante, y el museo indudablemente se configura como un elemento muy positivo a la hora de poder revitalizar el tejido económico de esa pequeña cuenca minera. Ahora, a mí me gustaría hacer hincapié en 2 cosas con respecto al museo. Yo no entiendo de museo, no soy un experto en museos, pero a lo largo de mis estudios de la cuenca de Sabero y de las cuencas orientales leonesas, sí que he llegado a la conclusión, en primer lugar, de que el museo, que es, como he dicho, un elemento positivo, se ha hecho muy tarde. Hay que tener en cuenta que han transcurrido 17 años desde el cierre de la minería subterránea. Y claro, ese tiempo ya no se puede recuperar. ¿Por qué no se puede recuperar? Pues porque ha habido mucha gente que ha emigrado y ya no está en Sabero. Y luego hay que tener en cuenta también un segundo factor que yo creo que es muy importante, y es que, siempre repitiendo que el museo es un elemento muy positivo a la hora de revitalizar la cuenca minera, nadie debe depositar todas las esperanzas en el museo. El museo puede ser un elemento que atraiga a muchas personas a la cuenca minera, pero luego tiene que haber iniciativa privada que sea capaz de aprovechar esos efectos de arrastre, esa demanda de bienes y de servicios que las personas que sin duda alguna van a visitar el museo van a generar. Don Manuel, usted estuvo como ingeniero de minas en Hulleras de Sabero. ¿Qué nos cuenta? Pues ciertamente he estado Su experiencia es... trabajando. Al terminar mi carrera como ingeniero de minas, pues fue mi primer trabajo, tras las prácticas que hice previamente en Asturias, que es donde estudié, en Oviedo. Y allí estuve durante casi 16 años, pues hasta poco antes del cierre, que al ser ya inminente, pues busqué la continuidad en otras empresas, y así he estado en otras empresas mineras ya de la cuenca de Villablino y de Ponferrada, del Bierzo. Y como ha dicho Jesús, pues ciertamente, aunque sigo yendo habitualmente por allí, porque bueno, conservo allí una vivienda y la zona está muy deprimida. Entonces el museo creo que es esencial para, como una cosa más, no única, poder pues, dar un poco más de vida de nuevo a la zona y sobre todo conservar y preservar también pues, lo que es la historia minera de la zona, la historia de la siderurgia, que fue muy importante, aunque durante pocos años, porque bueno, hay una serie de circunstancias que podemos comentar después, sí, por las que no progresó, no prosperó mucho la siderurgia. Algo parecido a lo que ocurrió también en la zona de Ponferrada, que se creó otra gran empresa llamada Minero Siderúrgica de Ponferrada y que nunca fue siderúrgica tampoco, solo fue empresa minera explotadora de carbón. Entonces, Sabero, pues ciertamente yo creo que con el museo, pues bueno, pues es una forma de que podamos recuperar algo de lo que fue la gran actividad que tenía como pueblo. Llegamos a tener, en el tiempo que yo estaba, pues más de 1000 trabajadores, alrededor de 1000 era la plantilla que se mantenía, directos, más los indirectos que se generaban por transporte, otras explotaciones contratadas. Hablando ya concretamente, don Laureano, ustedes en su empresa, usted es presidente de Geoconsul, una empresa que se dedica a la realización de túneles, etcétera, ¿ha tenido una experiencia similar con un tema minero también? Bueno, yo soy ingeniero de minas también. Mis primeros pinitos, digamos, en la ingeniería, pues fue en las minas de Bembibre, en las antracitas, gateando ahí por aquellas capas tan estrechas que verdaderamente era difícil, ¿no? O sea, es decir, que fue una experiencia muy interesante, un poco difícil, pero de la cual estoy muy agradecido. Después, digamos, que ya pasé a la empresa constructora,
Estuve 20 y tantos años en Agromar como especialista en túneles y después ya monté una ingeniería especializada en obras subterráneas, que es actualmente en la que estoy implicado, ¿no? Y digamos que sí, que nuestra empresa tiene también actividades mineras, digamos que de cierta notoriedad, en el sentido de que hemos diseñado unas cavernas muy grandes en las pizarras de Sobradelo, y bueno, son unas cavernas con unas dimensiones muy grandes. Y bueno, pues es decir, que esa tecnología se podía aplicar en Sabero para aumentar la potencialidad del museo, ¿no? Bueno, lo del museo, digamos que eso es una actividad de los museos, digamos, mineros. Yo creo que es una actividad muy importante desde el punto de vista cultural, porque de alguna manera es un poco, es una enciclopedia, ¿no? O sea, es decir, que nuestros antepasados vivieron en cavernas y trabajaron en el subsuelo, ¿no? Y entonces, a través de los siglos, se ha visto un poco la evolución tecnológica y yo creo que es muy importante para nosotros en el siglo XXI ver un poco cómo ha ido evolucionando la tecnología y cómo nuestros antepasados pues han dedicado muchos esfuerzos a sacar los recursos subterráneos, ¿no? O sea, que es muy importante desde el punto de vista cultural. En ese sentido, también digamos que esta experiencia tan importante de Sabero, en otras partes de España se está también haciendo, digamos, siguiendo esta línea, ¿no? Concretamente en la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Energía y Minas tiene un proyecto en la mina de aquí cerca en Bustarviejo, que es una mina de plomo-plata, que quieren hacerla visitable. Y bueno, pues ya se ha hecho un proyecto de viabilidad de visita que lleva consigo pues hacer unas galerías de emergencia, una iluminación, una ventilación, un estudio de estabilidad de las obras, digamos, que se han realizado a lo largo de los siglos. Esta mina la actividad principal arranca en 1600 y yo creo que es una oportunidad muy buena, digamos, todos estos proyectos es una enciclopedia viviente, ¿no? Y que, digamos, que tiene, como decía antes, creo que culturalmente es importante, es muy dinámica, muy plástica y yo creo que al público le va a interesar mucho. Don Albert, ¿la primera fase en qué consiste? La primera fase está centrada en el edificio de la ferrería y forma parte del guión general de todo el proyecto del Museo de la Siderurgia y la Minería, todo completo, las dos fases, y en este edificio se ha concentrado un guión enorme que abarca desde los inicios de la siderurgia a nivel tecnológico, desde los inicios de la siderurgia hasta su cierre definitivo de la minería, pero a nivel monográfico tratado la siderurgia. En este aspecto quisiera remarcar dos elementos que son realmente de un interés mucho mayor de lo que nos podemos nosotros imaginar, por lo que voy a explicar ahora. Este edificio, este contenido museográfico, se colocó, este proyecto, se ha colocado en un edificio que ya está catalogado, o sea, es un edificio de bien de interés nacional. O sea, el edificio de la ferrería es un elemento arquitectónico de una singularidad constructiva excepcional y que ya desde hace años se catalogó como elemento singular su construcción. El estudio que generó este proyecto museográfico ha durado, por nuestra parte, unos 3 años o 4, donde han aparecido singularidades fuera de lo normal, y en especial la extraordinaria utopía, que parece una película, cuando en 1841 un grupo de personas destacadas deciden, a partir de unos conocimientos geológicos por descontado de la zona, construir unos altos hornos de coc, los primeros en España, en la montaña central de León. Y esto ya de principio ya tiene su envergadura, ¿no? Corren los movimientos que en aquel momento en Centro Europa se están moviendo a nivel de la industria de la siderurgia, y repito que se encarga un proyecto total de una siderurgia, su arquitectura, sus instalaciones, sus servicios, y en especial su maquinaria, la maquinaria más avanzada en aquel momento, que arrancaba a partir de la máquina de vapor. Se encarga esta maquinaria en Inglaterra y se traslada hasta
el puerto de Oviedo, y desde el puerto de Oviedo, en carretas, se traslada pues, la máquina de vapor, la caldera, el tren de laminados, el mallo pilón, que es una arquitectura terrorífica tenía que ser en aquellos momentos cuando apareció aquella maquinaria que en Centro Europa era una auténtica novedad. Pues trasladan en el norte de León esta instalación, fuera de lo normal. A través de estos estudios y a través de una intervención arqueológica que se hizo en el momento en que se rehabilitó este edificio, aparecieron unos cimientos que se veía que eran de maquinaria y se hizo una primera interpretación y se vio que eran exactamente los cimientos originales de asentamiento de estas extraordinarias máquinas. Paralelo a esto, se localizó en Francia, en Alais, un proyecto de una construcción, de una siderurgia, en Alais precisamente, donde la arquitectura es idéntica que la de Sabero. La ubicación de la maquinaria es la misma, colocada en los mismos lugares. Por lo tanto, ha sido una joya en la aparición de esta documentación y que ha generado la posibilidad de interpretar todos estos restos arqueológicos, reconstruir a tamaño natural toda la maquinaria, ubicarla en su lugar exacto de ubicación y que, por lo tanto, es el primer centro siderúrgico del siglo XIX de Europa donde conocemos con exactitud su arquitectura, la instalación que abarcaba esta arquitectura singular y la maquinaria que se ha, repito, reconstruido e instalado a tamaño natural. ¿Y en estos momentos qué se puede ver en el museo, recientemente inaugurado? Enlazando un poco con lo que decía Albert, cuando antes hablaba de que este era más que un museo minero, no es por dejar de lado o hacer de menos otros museos mineros de España, 10 o 12 que hay, todos ellos estupendos, sino porque este es un museo especial. Y es especial por dos motivos. Uno, por su origen, y otro por lo que es en sí. No es solamente un museo minero y un museo de la siderurgia, son varios museos en uno. En primer lugar, como decía Albert, por dónde se encuentra. O sea, simplemente la estructura del museo, la nave de forja y laminación, la ferrería de San Blas, es única, es un museo en sí. Si no hubiera nada dentro, merecería la pena ir a Sabero para visitarla. Además, la musealización que se ha hecho es extraordinaria. Es una musealización moderna, didáctica, se ha reconstruido la ferrería tal y como era, las piezas de tamaño natural. Los contenidos son unos contenidos muy atractivos visualmente. Dentro de lo que es la instalación del museo tenemos una parte dedicada a la ferrería, una parte dedicada a la minería, a la historia del Valle de Sabero. Es un museo muy completo. Pero además, no solamente está el museo de lo que es la plaza o lo que es la musealización, hay un museo fuera del museo. Es decir, todo lo que es el Valle de Sabero conserva interesantísimos restos, interesantísimos edificios, interesantísimas instalaciones de lo que fue una colonia minera única. En muy pocos sitios se pueden encontrar instalaciones de ese estilo. Y están conservadas gracias a la labor pues, de la empresa que llegó hasta el año 90 y que se preocupó de mejorarlas y de restaurarlas. Es decir, hay 3 museos en uno y si me apuran hay 4 museos, porque este museo está enclavado en un valle que es también único. Junto a los picos de Europa, Río Esla, pantanos, o sea, paisajes extraordinarios. Por lo tanto, cuando digo que esto es más que un museo, es cierto. Son 4 museos en uno. Si quería complementar algo. Sí, yo me interesaría poder, a menos comentar, apuntar un poquitín, porque es difícil que el gran público lo pueda apreciar, junto a esta percepción que se ha querido dar a este conjunto. Y hablo en concreto los contenidos que hay dentro de la nave de la ferrería, que son básicamente 3, o sea, el Valle de Sabero antes de la industrialización, que por la magnitud que abarca de superficie y de contenidos es casi un museo de historia, por la magnitud que llega a tener. Segundo, aparece la siderurgia, esta utopía extraordinaria que hemos dicho, y finalmente hay una síntesis de lo que fue la minería hasta su cierre. Pero en la parte alta del edificio, y ya desde un principio,
se programó, por lo que he comentado antes, esta necesidad intrínseca que este centro, este museo, el nombre que se le quiera dar, este centro cultural, fuera un centro de investigación. Hoy en día no hay museos que sean activos, que sean puestos al día, que no hagan investigación. Es imposible ofrecer calidad si no hay una investigación previa. Y con esta idea, que no fuera solamente un museo, se pensó en dos elementos. Uno, primero que fuera un centro de investigación, y ahora explicaré en qué se fija este objetivo. Y segundo, que este diálogo y estos contenidos que hay en el interior del museo fueran constantemente renovados. O sea, hay que marchar de los museos que se fosilizan en una instalación desde un primer momento y se mantienen así durante años. O sea, que ves este museo y a lo mejor vuelves al cabo de un año y vuelves a ver lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, este museo también se ha pensado con esta idea de constante información y diálogo, partiendo básicamente de este centro de investigación donde, y aquí viene la singularidad, otra de las singularidades, ya desde un principio se intentó que toda la documentación riquísima, riquísima, que ha generado esta explotación desde los inicios, desde mediados del siglo XIX hasta su cierre, y que toda esta documentación se centra en Ulleras y en especial en la Fundación de Ulleras Vasco-Leonesa, y que, por desgracia, aún está por explotar sus contenidos, y que son enormes y de una riqueza extraordinaria. Estos documentos, sea de la forma que sea en forma digital, sea en forma efectiva, real, estos son unos trámites que se están haciendo, se incorporen a la vida del museo. Se incorporarán Don José Antonio, ¿quería usted decir algo? En ese sentido sí que estamos de acuerdo, es decir, el que el Museo de Sabero sea en el futuro un centro de referencia y un centro de investigación de la minería de Castilla y León, a mí me parece que está en el nombre. Y justamente, dice Albert, tenga el nombre que tenga. No, es que el nombre del museo es Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León. Bien. Y en ese sentido, no, es que no es baladí la cosa, porque no es el Museo de Sabero, es el museo en Sabero, pero es el Museo de Castilla y León, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, sin negar todo lo contrario, porque me parece que, lo decía Roberto antes, la existencia en Sabero, no solo del valle, sino de una serie de elementos, ¿no?, que podríamos enumerar, como son, por una parte, la lonja y los restos del horno alto de la ferrería de San Blas, la mina sucesiva, el Castillete y las instalaciones de Herrera I, el Castillete y las instalaciones de Herrera II, los dos grandes pozos, uno del año 1909 y otro de los años finales de los 40, que con sus 150 metros de profundidad uno y casi 500 y pico metros otro, fueron los que posibilitaron la extracción del carbón de esa cuenca. Y luego todas las instalaciones que a unos pocos kilómetros se encuentran en Vega Mediana, donde había hornos para la fabricación de coc, hornos también para la fabricación de briquetas y también las instalaciones donde se encontraban los laboratorios, etcétera. Es susceptible todo ello, evidentemente, de configurar un museo, pero repito, no solo el Museo de Sabero, sino el Museo de Castilla y León, y que tiene que tener relación con el resto de museos que algunos están proyectados, por ejemplo el Museo de Fabero, que no hay que confundir con Sabero, pero que también es otra cuenca minera leonesa en el Bierzo, y otros que en el futuro se puedan crear, ¿no? Sí, sí. Pues yo que al hilo de lo que estamos hablando, para dar, digamos, importancia a esta iniciativa de Sabero, que hay que pensar que, aparte de la trascendencia cultural que puede tener el museo, también se puede ver como una trascendencia, digamos, tecnológica. Tenemos que pensar que la minería, toda la tecnología envuelta en la minería antigua, pues fue predominante durante muchísimos siglos.
en los romanos y mucho antes. Entonces, toda esa tecnología que nació en las minas con unas condiciones muy severas de construcción, ha ido pasando paulatinamente a otras áreas de actividad, digamos, como son todas pues, las carreteras, toda la obra subterránea que hay que realizar para hacer, digamos, metros, para hacer grandes túneles. Entonces, en ese sentido, tiene una componente no solamente cultural y histórica, que es muy importante, sino también tecnológica, donde podemos ver los rastros, porque las ideas fundamentales, las ideas filosóficas fundamentales permanecen actualmente. O sea, los criterios, esos últimos criterios filosóficos de cómo hacer frente a un problema, digamos, de estabilidad de una caverna subterránea, siguen siendo válidos. Lo único que ha hecho la tecnología es darle digamos, un sustrato científico, técnico y una mejora, digamos, de la maquinaria y los medios para hacer frente. Pero queda ahí el rastro de toda la evolución histórica de la minería, y que en ese sentido una iniciativa como esta seguro que tiene una componente importante, como estoy diciendo en este momento. Don Manuel, usted como catedrático de la Escuela Universitaria de Minas, ¿qué opina? Pues vamos a ver, pues en primer lugar que, como decía Albert, la posibilidad de que al lado del museo, conjuntamente con él, se desarrolle o puedan encajar actividades de investigación es muy importante pues, para trabajos que se puedan desarrollar en la Escuela de Minas de León, que somos la única escuela de la Comunidad de Castilla y León de minas. Y la Comunidad de Castilla y León... ¿El estudio de minas en España cómo está? ¿El estudio? Sí, quiero decir, ¿está situado, no está? ¿Cómo estamos? Pues francamente bien, se puede decir, en el sentido de que prácticamente no hay desempleo entre los titulados. Inicialmente, hace 50 años, había solo una escuela, ahora mismo hay 4 prácticamente, y aún así, pues, como digo, hay empleo, porque no se trata solamente de la minería de carbón, que es la que en los últimos años ha entrado en un declive, pero existen otro tipo de minerías, como son rocas ornamentales, canteras de áridos, en fin, hay cantidad de actividades, obras subterráneas, y entonces está francamente bien. Y ya digo que la posibilidad de desarrollar trabajos de investigación y, por ejemplo, tesis doctorales, proyectos fin de carrera que puedan tener relación pues, con la minería, con el propio museo, es importante. Ahora bien, hay una cosa que, con respecto a lo de la conservación, que yo sí creo que quiero hacer un pequeño, no sé, llamamiento, si es posible, para que se puedan seguir, pues eso, captando fondos museográficos pues de las empresas existentes o de las empresas que incluso han cerrado, y que yo es lo que he hecho un poco de menos en el sentido de, no sé si existe, creo que algún tipo de organización, de fundación, en fin, para que no quepa perder alguno de estos elementos que puedan ser de arqueología minera o de minería y que pues simplemente pues, se puedan vender como piezas inservibles o chatarra y se pierda ese valor. Sí, como ha ocurrido en algunos tipos pues de ha ocurrido, arte, ciertamente ha ocurrido, y es una pena. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo en este sentido. Hace poco he estado en una explotación de rocas ornamentales y tenían en una nave una máquina, un motor de un solo cilindro, de los que funcionaban con, no era ni gasóleo, yo creo que era aceite pesado y tal, pues de hace 150 años. Que tenían intención de ponerlo en sus instalaciones y tal. Yo pienso que eso, pues haciendo las gestiones oportunas, encajadas o analizadas por la Junta de Castilla y León, pues deberían ir al museo y enriquecerían su contenido. Sí, se está haciendo esa labor, ya hace tiempo que se está haciendo. Es una labor callada en el sentido de que tampoco se le quiere dar mucha relevancia, porque sí que es cierto que muchas instalaciones abandonadas han sido objeto de rapiña, pero no por coleccionistas, sino por gente que lo usa para... recuperando elementos antiguos se está en diálogo, para incorporarlos al... Se está en diálogo permanente desde hace tiempo, y además es de agradecer la buena acogida que se está teniendo por parte de las empresas mineras, porque saben que ceder una pieza, regalarla, cederla en depósito, a fin de cuentas es perpetuar su historia en un centro que es de ellos. O sea, luego hablaremos un poco de lo que pretende el museo y lo que quiere, pero sí que se está haciendo. Pues sí que es cierto que cuando...
Perdona, José Antonio. Termina. No, sí que es cierto que a veces cuando miramos las cosas en la distancia, pues nos damos cuenta de que se ha perdido tiempo, es cierto. Es decir, había otras prioridades. Siempre, en este tipo de cosas hay que pensar siempre en lo que había otras tenemos hacia prioridades. adelante. Eso es pasado y ahora se está haciendo un buen trabajo. Es irrecuperable. Y todavía hay muchas piezas importantes y que van a acabar en el centro regional. No solamente piezas, sino documentación. Yo creo que Jesús, que nos ha hablado, tiene un buen trabajo sobre lo que ha ocurrido con la minería del carbón en estos últimos años, es decir, el proceso de concentración. Que nos lo cuente. Sí, que lo cuente él en relación con la posibilidad de que toda la documentación de todas estas empresas algún día reviertan en este tipo de instituciones. Bueno, antes a mí me gustaría hacer hincapié en lo que ha dicho Roberto antes, y es que efectivamente, aunque sea el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, el Valle de Sabero tiene una importancia cultural e histórica muy importante, muy notable, sobre todo en lo que se refiere a la historia de la minería, quizá no tanto de la siderurgia, simplemente es el principio y luego, bueno, pues, en cada lugar ha evolucionado de una forma diferente. Pero yo creo que en el Valle de Sabero, y además está escrito en su patrimonio, no solamente en el patrimonio industrial, sino en el patrimonio inmobiliario, está escrita la historia de la minería, por lo menos leonesa, y a grandes rasgos también de la minería española. Sus etapas fundamentales, desde el desarrollo de la minería a finales del siglo, el desarrollo importante desde el punto de vista económico de la minería a finales del siglo XIX, que en este caso tuvo lugar como consecuencia de la construcción del ferrocarril de la Robla, a la etapa de los años 40 y de los años 50, que es donde la minería del carbón en España experimentó un gran desarrollo, un gran auge como consecuencia de la autarquía, y luego la etapa de derrumbe, de colapso, que se produce a partir del año 85 y durante los años 90. Y de todos esos momentos históricos hay un testimonio urbanístico en el Valle de Sabero que yo creo que es sobresaliente. No solamente está, que es muy importante, por supuesto, la ferrería, es importantísima desde el punto de vista histórico, la ferrería y lo que hay alrededor de la ferrería, como es la casona de la dirección o los cuarteles del Rebedul, que esos son creo, de mediados del siglo XIX. ¿no? También hay un testimonio urbanístico, inmobiliario, de la época de inicio del desarrollo minero con los cuarteles de la Herrera, que son de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o los cuarteles de Vega Mediana, aunque esos se encuentran en una situación peor. ¿no? Y luego están las colominas de Olleros y de Sabero, que es historia escrita de lo que pasó en el Valle de Sabero y en la minería leonesa durante los años 40 y como aprovechamiento turístico y de visitas para las personas interesadas, ¿cómo está eso programado? Bueno, el museo es un museo completamente abierto, es decir, debemos de remontarnos un poco al origen, porque a lo mejor hay que situar un poco el origen del museo. El origen del museo, que también lo hace un poco especial, es el siguiente. Cuando cierran las minas, cuando se acaba la explotación minera, surge un sentimiento popular, un sentimiento de la gente del valle y de sus instituciones locales, que no se resigna a que eso quede así. Es decir, no se resigna a que una memoria minera industrial de 100 y pico años se acabe ahí sin más. Quieren que eso continúe, quieren que quede una memoria viva. Lógicamente es un proyecto muy ambicioso que una institución local no puede abordar y que pasa a la Junta de Castilla y León. Es decir, ese origen es importante tenerlo en mente, porque es un origen sentimental. Es decir, no solamente vamos a acumular piezas o no solamente vamos a poner un vídeo para ver cómo se extrae el carbón, no. Es un centro que recoge la memoria de mucha gente que ha dejado su vida allí, la memoria de mucha gente que no se resigna a que eso se acabe. Entonces, eso por un lado, pero también tiene otro lado, otro significado que es el económico, es decir, el de apuntalar la situación económica que se origina en el valle con el cierre de las minas. Y es muy bonito, luego a lo mejor lo comentaremos, es muy bonito ver cómo se cierra el círculo. Es decir, cómo hace 160 años la siderurgia y la minería promueve el despegue económico de una zona que no era nada y surge gracias a la minería. Y también es bonito ver cómo ese círculo se cierra y ahora esa misma minería, esa misma siderurgia, ya no de forma activa evidentemente, pero sí de otra manera y a otro nivel, pone el primer escalón, la primera piedra del despegue económico. Y ese despegue económico, por enlazar con lo que dices, no viene nada más y nada menos que de la mano de las visitas. Es decir, un museo
y luego hablaremos también de ello, no es un museo del siglo XIX. Don Manuel, don Albert. Hay dos temas que se han apuntado, intentaré irlos colocando en este proyecto que de una forma más intensa, más tratada o menos, están ya localizadas y pensadas. En esta segunda fase, que es monográficamente dedicado al entorno minero, exclusivamente minero, la siderurgia ya la hemos dejado en el edificio de la Ferrería con sus 20 años justos de explotación, con esta utopía fuera de lo normal, y pasaremos en esta segunda fase a un monográfico dedicado exclusivamente a la minería. Bien, pues en este proyecto, prácticamente de obra nueva, hay solamente un edificio de unas proporciones enormes, subterráneo, totalmente subterráneo, pensado en un principio de 3 plantas, donde precisamente se va a crear el almacén del fondo material de lo que hoy en día se ha ido recogiendo y lo que se pueda recoger, con la idea de crear un almacén totalmente visitable. O sea, no el almacén pensado en la idea de estas grandes naves donde hay colocada cantidad de material, sino que la recogida y la recuperación de todo este fondo mueble o material, no solamente del Valle de Sabero, sino de todas las explotaciones mineras donde se pueda recuperar material, generará unos talleres de reparación, unos talleres de adecuación y unos servicios ya de visita y de estudio para gente especializada, no para el gran público, que también utilizará y explotará este fondo extraordinario que la Junta de Castilla y León ya ha pensado y ha programado siguiendo estos criterios de recuperación de este material, pero en estas nuevas propuestas museográficas. Es decir, que nos puede servir, don Laureano, de referencia todo este desarrollo histórico a las nuevas tecnologías que se están aplicando. Quizá usted está más cercano a este tema de las nuevas tecnologías, porque Europa, España, está avanzada en el tema de la minería actualmente. Quiero decir que esto puede servir como referencia, ¿no? Yo creo que en la minería en este momento pues no es quizá el momento de más auge, pero esto va por ciclos, ¿no? De hecho, ya se está hablando en la cesta de combustibles de dar una parte importante al carbón. O sea, parece un contrasentido, pero esto es una cosa cíclica. Y en este sentido, un museo como el Museo Minero Siderúrgico de Sabero va a servir mucho, porque digamos que habrá que volver a explotar los recursos naturales subterráneos de carbón, porque el problema energético es muy gordo. Y entonces, digamos que el plan que hay ahora mismo de abastecimiento energético de todos los países contempla que una parte importante de la energía generada sea a través del carbón. Verdaderamente sabemos que los yacimientos españoles de carbón pues no son especialmente dotados por naturaleza, pero teniendo en cuenta los problemas que hay ahora mismo con el incremento tremendo del petróleo y todas estas cuestiones, pues va a llegar el momento que no será lejano, donde sea rentable y necesario volver a explotar los recursos minerales en España. Esto puede parecer que no, pero evidentemente la demanda tremenda de combustible nos va a llevar a esto, entre otras cosas también, por supuesto, potenciar la energía nuclear como la parte necesaria para atender la demanda y todas las energías renovables, pero sin descuidar las energías propias, los recursos propios minerales de España. Ahora hemos conectado con la tecnología, hemos hablado un poco del desarrollo de la... Lo que ocurre, aunque nos salgamos un poco del tema, es que el carbón español tiene, como has dicho, demasiados problemas, ¿no? No solamente problemas en lo que se refiere a las dificultades de extracción, sino también problemas de calidad. Yo hace poco leía, parece que era unas declaraciones del director de MSP, de la minerosiderúrgica de Ponferrada, quejándose precisamente de que el carbón español, que además cada vez es más carbón de cielo abierto,
tenía unos problemas de calidad enormes, que con además todo el tema de los requerimientos, de las exigencias medioambientales, hacía prácticamente prohibitivo su uso. Bueno, eso en el caso, por ejemplo, de los lignitos sí ha ocurrido, y de hecho las explotaciones de lignito que había en Galicia se cerraron a finales del año 2007, y era en parte por el contenido en azufre que tienen. Sin embargo, los carbones, por ejemplo, de la zona de la cuenca de la Ciana, pues son carbones que tienen un contenido aceptable y por tanto sí pueden seguir explotándose por la empresa MSP, UMINSA, la zona del Bierzo, un poco más, pero también. Y por otro lado, el resto de los recursos minerales, al hilo también de lo que hablábamos de la ingeniería de minas, pues ahora mismo están en un momento de crecimiento, sobre todo la minería metálica. De hecho, en España se están reabriendo minas metálicas. Se ha iniciado una nueva en el sur de Badajoz, que es Agua Blanca, y ahora se abre el proyecto Las Cruces en Sevilla. Rocas industriales. Y rocas industriales, somos uno de los primeros productores del mundo. Por ejemplo, en pizarra lo somos, en granito y otros. Estamos a la cabeza también en algunos mármoles, en la zona de Almería, de Macael, Alicante. Entonces, bueno, la minería tiene futuro, como decíamos antes, y el Museo de la Minería sirve de aliciente. Van a lo suyo, ¿no? Sí, no, yo voy a lo suyo. A lo mío, ¿no? Que es la historia y es, en este caso, Sabero. La tertulia es plural porque lo que queremos es que nuestros espectadores disfruten un poco y se enteren. Por supuesto, y esto es muy interesante y no solamente es interesante como pasado, sino es interesante como futuro, porque yo también estoy en eso de que algún día volverán, y además muy pronto, a explotarse nuevamente los yacimientos carboníferos de la provincia de León. Por eso, el tener una referencia como el museo, para que nos recuerde lo que ya se había hecho, pues viene bien. Yo creo que los museos, sin duda ninguna, son centros de interpretación, ¿no? Y en ese sentido valen las maquetas y valen los vídeos, todo eso está muy bien, pero son necesarias las piezas. Yo puedo entender, por ejemplo, que en la Ferrería de San Blas pues se haya utilizado, porque no puede ser de otra manera, las maquetas, porque no hay otra posibilidad, no se han conservado elementos de aquella época, ¿no? Pero estamos en condiciones de poder conservar muchos elementos de la minería del carbón. Y yo, que hice el inventario de las piezas de Sabero, lo primero que constaté, y eso digo como una crítica, por ejemplo, a las empresas, y en este caso a la propia empresa de Vieras de Sabero, que abandonó las explotaciones y que muchas de las piezas que había allí se han perdido, se han vendido como chatarra. Hay muchísimas empresas leonesas que en estos últimos años han desaparecido, unas absorbidas y otras simplemente cerradas, ¿no? Esas empresas cuentan con material susceptible en algún día de ser musealizado, pero si no se recuperan ahora, no se recuperarán después, porque habrán sido mal vendidas o destruidas. Era lo que decía don Albert, que se estaban recuperando. No, por eso yo estoy con Albert en ese sentido, ¿no? Estoy con Albert en lo que está diciendo. Yo al hilo de lo que decía Jesús antes, yo quiero romper una lanza por la explotación minera de carbón como fuente de energía, porque creo que, aun aceptando lo que tú dices, de que los yacimientos, los carbones tienen, algunas zonas tienen su dificultad, digamos, físico-química, pero viene en nuestro favor la tecnología actual. Y después también hay posibilidad de gasificar en su suelo, convertirlo en gas, con lo cual, digamos, que se eliminan gran parte de las... O sea, hay que decir que yo quiero abrir una puerta de esperanza a que la minería del carbón no ha dicho la última palabra y que muy probablemente tengamos que recurrir, por supuesto, con nuevos medios, con nuevas tecnologías, a explotar nuestros recursos naturales. Si no queremos depender de una manera dramática de otros recursos extraños, extranjeros, que nos pueden, digamos, colapsar nuestro desarrollo. Don Albert, sí. Hay un hecho social que más o menos en las conversaciones que hemos tenido ahora ha ido apareciendo la figura del minero, y que es un ciclo
muy parecido en muchos lugares donde no había de antigüedad, no había conocimiento de minería y que a mediados del 19, de golpe y porrazo, sobre una sociedad eminentemente agrícola, aparece unas nuevas formas de trabajo, un nuevo sistema de trabajo terrible me refiero en el cambio, ¿no? Todo este aspecto social generará con los años pues una auténtica especialización y todas unas comunidades enormes dedicadas exclusivamente a aquel tema concreto y puntual, hasta llegar, y esto es paralelo en muchos lugares, hasta llegar a su cierre definitivo y otra vez brutal, pero este sí que inmediato. Conozco otra zona de minería también, exactamente igual del carbón, en Cataluña, he vivido su musealización, donde pasó lo mismo, una comunidad enorme, un valle enorme que cierra más o menos en los mismos años que se cierra en Sabero, dejando pues un ambiente social terrible y que al cabo de poco, en Cataluña pasó al cabo de 5 o 6 años, a partir de la administración se decide musealizar aquellos restos y con esta expectativa de que aquello era, ahora ya no se dice tanto ni mucho menos, que aquello era la solución de aquel valle, ¿no? El impacto fue enorme, aquel se ha vivido y hace años que está funcionando y está siguiendo los caminos, me parece yo, de Sabero, de que la población, la autóctona de allá, cuando aparece la administración y dice vamos a hacer un museo para intentar animar este sector, la negación fue total y absoluta, no querían ni hablar del tema, ¿no? Porque el recuerdo de qué había sido la minería para ellos era terrible, ¿no? Y que viniera la administración y aparecía con musealizar todo su trabajo, pues se solucionaba la historia del valle. Ahora, por descontado que no se dice eso, sino que esto puede ser caminos, ¿no? Y ahora, pues el orgullo de tener aquel museo en aquel lugar, de la gente, de los pocos ya que quedan en el valle que habían trabajado en la mina, pues es un auténtico orgullo personal el hecho de poder mostrar de aquella forma, ¿no? Una cosa que la habían bueno, apartado y sin confiar en absoluto en aquel proyecto. ¿Existen algunas piezas de cierto relevante interés dentro del museo, que sean únicas, etcétera? Bueno, como comentaba antes José Antonio, la parte destinada a ferrería, está compuesta fundamentalmente por reproducciones. Algo evidente, evidente porque las piezas originales son de hace 160 años y no se conservaron. Sí que es cierto, y aquí bueno, a lo mejor hay que apoyar un poco a las empresas mineras en ese sentido, es cierto que si nos han llegado todas esas instalaciones ha sido porque han tenido un uso efectivo y por lo tanto ese uso ha sido gracias a las empresas mineras, con lo cual jugaron un papel importante y lo tienen que seguir jugando en el museo. Piezas, evidentemente, hay maravillas, muchas en el museo y la mayor parte de ellas en empresas que están colaborando muy activamente para cuando se amplíe. A mí no me gusta hablar de fases, el museo está ahí, es una realidad y lo que vamos a tener es una ampliación, para cuando se amplíe, ubicar esas piezas. Y abusando un poco del tiempo, y ya que ha salido un poco todo el tema de, bueno, qué es el museo, qué pretende, qué no pretende, pues hombre, desde un punto de vista institucional, hablando ya como director del museo, el museo no es un museo, es decir, el museo es un centro cultural. El museo es un centro cultural generador permanente de actividades, o sea, tiene que ser un centro en el que converjan la universidad, las empresas, los exmineros, los mineros en activo, toda la sociedad civil, los ingenieros de minas, es decir, cualquiera que tenga algo que aportar, algo que decir a la minería, debe de estar en ese centro y debe de pasar por ese centro. Documentación, toda la que se pueda. La Ollera Vascolonesa está haciendo una labor muy importante, conserva los archivos de Olleras de Sabero. Es un trabajo arduo, pero lo tenemos gracias a ellos. Lo tendremos digitalizado, lo tendremos en el formato que sea, pero debemos de tener toda la información posible. Entonces, en ese sentido, el museo es un centro cultural de primer orden, no es un museo más. Y en el momento que se vea que es así, todo caerá por su propio peso. Don Manuel, que lleva un tiempo sin intervenir. Los museos de este tipo y los que existen a lo largo de la geografía de España algunos y en Europa otros, pues existen ciertamente museos muy importantes. ¿Funcionan en Europa este tipo de museos? Pues sí, evidentemente. En Alemania hay algunos museos muy importantes, el de Bochum quizás sea uno de los más representativos, que yo no lo conozco y es una espina que tengo pendiente.
pero que es importantísimo y que genera pues, mucha actividad, pues, desde el personal que trabaja en mantenimiento, en las instalaciones, visitas, guías, o sea, que yo creo que es muy importante y que tiene una cantidad de visitantes muy importante. El caso de Sabero, pues yo creo que, aparte de lo que se ha hecho muy importante desde el punto de vista de la siderurgia, la fase que se complete con minería, pues yo creo que tiene que ser también muy importante porque el yacimiento de Sabero es un yacimiento muy peculiar por la gran dificultad que representaba su explotación. Un yacimiento geológicamente muy irregular, de los más irregulares del mundo, según opinión de muchos técnicos que nos visitaron, y el ponerlo en explotación y mantenerlo en explotación más de 150 años, pues ha sido, yo creo, es un mérito de los mineros que allí trabajaron. Y yo creo que esto pues, también es un monumento quizá a esa gran labor realizada durante tantos años. Y quedan muchos restos, pues, como son los castilletes, aparte de los dos últimos castilletes, más el plano inclinado, que también está próximo a la zona de la ferrería. Y todo ello yo creo que es motivo y objeto también de visita pues, guiada o complementaria de lo que es la visita a la ferrería y que puede tener, vamos, yo creo, mucho atractivo y mucho interés. ¿Por qué me parece importante un programa como este? ¿Por qué venimos aquí? Yo creo que no solamente venimos a difundir Sabero. A mí me parece que mientras la sociedad no interiorice el valor que tiene el patrimonio industrial, que yo creo que desde hace aproximadamente unos 15 o 20 años, en España menos, ¿no? En estos 10 últimos años la gente empieza a valorar como algo propio, porque ahí está la historia de aquellos que no tienen una historia escrita, ¿no? Que está en las manifestaciones arquitectónicas, en las formas de trabajo, etc. Y en ese sentido, para los que llevamos muchos años dedicados al estudio del patrimonio industrial, pues hemos tenido que soportar muchas veces el que se le haya considerado pues, como una cochambre, como algo que lo único que hace es estorbar y que lo que hay que hacer es eliminarlo. Hoy nadie sería capaz de cuestionar, ya no digo un edificio como el de Sabero, ¿no? El de la lonja, de la ferrería, con toda la historia que tiene detrás, no solamente como ferrería, sino como economato, como iglesia, porque también fue iglesia, ¿no? Durante aproximadamente, pues, desde el año 36 hasta el año 46, aproximadamente, fue la iglesia de ese pueblo al haber sido incendiada durante la guerra, la iglesia parroquial, o fue plaza del pueblo, lugar de deportes, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchas cosas. ¿Por qué la gente valora esos edificios o valora el castillete de la Herrera 1 o valora una chimenea de una cerámica hasta el punto de que se crean grupos vecinales que impiden a los alcaldes que arrumben con ellas? Pues esto es lo que hacen este tipo de programas, me parece a mí, ¿no? Es decir, que el propio museo monta un movimiento social en promoción, en defensa de la zona. Y por supuesto, el museo se convertirá en un referente para la defensa del patrimonio industrial de Castilla y León. Porque en medio ambiente no hay problema, ¿no? No, es una zona que yo creo que es tan hermosa, una zona de montaña, sí, caliza, con un río festoneado de montones de árboles de ribera, que eso nadie lo puede cuestionar, ¿no? Al contrario, igual piensan que un elemento arquitectónico de una mina pues desentona de ese paisaje. Yo creo que no. El desarrollo del museo puede crear incluso otras industrias paralelas, como las casas rurales, el turismo rural, próximo, etcétera, siempre que las carreteras y el turismo esté, o está eso tal. Es inevitable y además es muy conveniente y es uno de los objetivos del museo, o sea, que dinamice económicamente la zona. Se había dicho aquí que no es la panacea, desde luego, pero bueno, como hemos comentado, es el punto de arranque. Y irán surgiendo iniciativas que complementen el museo, públicas y privadas, fundamentalmente privadas. ¿Alguna cosa más? Bueno, a mí me pareció interesante la idea de Albert, o la opinión, cuando nos ha contado lo que ha ocurrido en esa cuenca catalana, ¿era? Sí, sí, sí. Ese rechazo inicial al museo porque le recordaba el pasado minero. A mí me ha venido a la cabeza el estudio realizado del proceso de cierre y reindustrialización de la cuenca de Sabero,
y cómo, en mi opinión, una de las causas fundamentales del fracaso del proceso de reindustrialización era precisamente esa, y es que los propios mineros estaban deseando perder de vista la mina y marcharse, muchos literalmente del valle. De hecho, se adelantó el cierre de la mina 2 años, que al principio estaba previsto para finales del 93 y al final, con el acuerdo de todos los implicados, se realizó en diciembre del 91. Y ahí se ve ese deseo de los que trabajaban en la mina de librarse de un trabajo que no hay que olvidar, que es un trabajo penoso, sobre todo para... Yo ahí discrepo como ingeniero de minas, porque tengo que decir que la explotación de Sabero era una de las explotaciones modélicas y de hecho pues han venido ingenieros de otras explotaciones, incluso de Asturias y de otras comarcas de León y de Palencia, y los métodos de explotación que se utilizaban, la tecnología, la seguridad que se había conseguido, pues yo creo que era bastante ejemplar. Ahora bien, que el trabajo minero es duro, eso lo reconocemos todos, y no es como trabajar pues, al sol y a la intemperie también tiene sus inconvenientes. En la primera parte estoy completamente de acuerdo. Yo no pongo en duda en ningún momento el hecho de que, además en una mina tan difícil y tan complicada como era la de Sabero, no pongo en duda que la tecnología y las características eran las más adecuadas. Porque pero en la explotación de la mina tenía su dificultad, dice. Sí, que si sí. no era una mina fácil, por así decirlo. Tenía, por ejemplo, la mina de Sabero tenía grisú y estaba clasificada en tercera categoría dentro de la escala de 1 a 4, o sea que era una mina pues, con grisú, pero con la tecnología, como he dicho, de control y seguimiento de los contenidos de metano, la desgasificación y demás, pues había conseguido tener control sobre el problema sirvió para prestar soluciones, por así decirlo. Sí. Y cuando hubo problemas serios en los años 71, pues yo no estaba allí, pues los ingenieros, la dirección, pues estuvo en contacto con las principales empresas e institutos de investigación, como el CERCHAR en Francia, para traer la primera tecnología e investigación sobre los fenómenos que habían dado lugar a problemas y resolverlos. Ahora bien, con respecto a lo del cierre, el cierre, pues yo creo que eso tiene también su... Yo me fui poco antes del cierre ya, pero no, yo diría que hubo cierta manipulación. En aquel momento interesaba el cierre de ciertas empresas mineras, interesaba porque el precio del carbón internacional estaba a $26 en aquellos años, sí. Ahora está más de 100, y entonces se decía, si hay carbón tan barato fuera, ¿por qué lo vamos a producir aquí que nos cuesta más? Porque los salarios aquí pues, son salarios europeos y los salarios en otros países, digamos tercermundistas, pues evidentemente, o mejores yacimientos permitían pues, traer carbones baratos. Pero las cosas están cambiando, ya no es tan fácil. Y en aquel momento pues, interesaba cerrar. Y Sabero era una zona pues, bastante aislada, poco conflictiva. De hecho, pues, las relaciones laborales se habían llevado bien, no había tantas huelgas como había en otras zonas. Y se planteó el cierre, quizá estratégicamente, políticamente interesaba. Y se adelantó, cosa impensable hoy, de que alguien se pretenda cerrar una empresa y consiga casi el acuerdo de trabajadores, ¿no? Pero no hay que olvidar tampoco que los costes de extracción en Sabero, por ejemplo, eran muy superiores a los de la Vasco Leonesa, que está muy cerca. Eso, lo cual quiere decir que la mina de Sabero, y eso es un mérito para la empresa que la explotaba, sí. Era mucho más difícil, mucho más complicada. ¿Qué profundidad había alcanzado ya la mina? Unos 500 metros. 500 metros y se estaba explotando ya la última planta. No se terminó de explotar, o sea, se adelantó y se precipitó el cierre por esas circunstancias que he dicho. Y ciertamente pocos años antes del cierre, los resultados de la sociedad pues, no habían sido tampoco, o sea, habían producido beneficios con la aportación de la explotación de exterior, de cielo abierto. Pero el yacimiento subterráneo sí era difícil y costoso. El debate del cierre nos daría para otro programa, lo que yo creo que tiene que quedar un poco claro. Nos centramos un poco en el futuro. Y al hilo de lo que hablábamos antes, de la sensación de los mineros, por alusiones, ¿no? Sí. En ese sentido, mi relación con la minería es muy importante, además familiar. Creo que el minero hay que valorarlo. Es decir, el oficio de minero es un oficio muy duro. Más de 100 muertos a lo largo de toda la existencia de la cuenca de Sabero. Sí que es cierto que en unos años muy anteriores a los últimos, sí. Creo que el último fue en el 80 y algo, el último accidente minero, y es un oficio muy duro. Y es un oficio en el que el minero tiene una sensación de amor-odio. Es decir, quizás de cara al exterior se queja, protesta, evidentemente es un trabajo muy duro, pero siente muy suyo también la mina. Es decir, cualquier celebración que haya minera, vemos a gente con 80 años que pertenece a cofradías mineras y que están ahí, y gente que guarda fotos y te habla. Simplemente hay que pasearse por una zona minera
ahora mismo en Sabero, y ver que el minero está muy orgulloso, de su mina y de su trabajo. Otra cosa es que, como en cualquier empresa, pues hubiera mineros, personas jóvenes que querían otras expectativas, otra salida, que a lo mejor también estaban muy cansados, había gente, pero el minero es una persona, yo creo que es muy honesta, es una persona muy solidaria, sobre todo en el tema de la inmigración, la cantidad de nacionalidades que hubo en aquel valle antes de que oyéramos hablar de estas cosas de la integración, eso ya se hacía allí hace 50 años, y precisamente yo creo que el Museo Regional de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León está en Sabero, entre otras muchas razones por las que hemos expuesto, por el tesón, por la inquietud, por el amor que toda esa gente tiene a la mina, y se ha visto recompensada de esta manera. Minero es una persona... Y desde un punto de vista de colaboración de empresa y tal, ¿cómo lo ve usted? Pues hombre, yo animaría a Roberto como inventor de este proyecto importante a seguir adelante en todo su desarrollo, que no será fácil, porque todas las cosas importantes son complicadas, pero de ahí el mérito que tienen. Yo le animaría a que siguiera por esa línea, pero que picase alto, porque ya la realidad se encarga de rebajar las expectativas, apuntar con el vector hacia arriba y digamos, conseguir unos objetivos buenos. Y después también una cosa que yo creo que podría ser interesante, ya como una tercera etapa o cuando se vea conveniente, como ya lo habíais dicho por ahí, es incluir en este proyecto un proyecto de investigación concreto, elegir un tema de investigación y que sea referente para España, inclusive para Europa. O sea, que puede ser pues, un proyecto de investigación de mecánica de rocas, de estudio de estabilidad de grandes cavidades, cualquier tema que puede estar relacionado con la minería, porque yo sigo pensando que habrá que volver a abrir las minas, no las actuales, algunas no las actuales, en otros campos mineros, porque las minas que ya están explotadas a gran profundidad pues tienen problemas ya de que estarán inundadas, será muy difícil recuperarlas y tal. Habrá que abrir nuevas minas y eso, por esto de investigación de estos temas va a permitir soslayar algunas de las dificultades que se han venido encontrando digamos, en la construcción, en la actividad minera. O sea que me parece apuesta por el futuro. Sí. Don Albert, ¿cómo ve el futuro del museo? El futuro también es muy urgente ya acercarse a este futuro, en especial por la dinámica ya está lanzada, el nivel que pretende este centro de principio ya se ha levantado muy alto. Lo que creo que falta son dos elementos. El elemento material, que esto ya lo hemos hablado bastante, hay que acelerar la recuperación de materiales, porque esto se nos está marchando, pero también se nos está marchando lo que es el estudio y la investigación de la historia oral, porque es otra pieza. O sea, en los fondos archivísticos, que estos sí que se van a recuperar, que son unos fondos de estudio extraordinarios, con proyectos, con tecnología nueva de aplicación, con investigación, aspectos sociales, básicamente de salarios, de horarios, de esta historia. Pero la historia viva, personal, individual, tanto del minero como de su entorno, o sea, su entorno familiar, y esta incorporación a este tipo de colonia, porque es que se cambia todo, o sea, a partir del 19, finales del 19, cambia, ya lo hemos dicho antes, la forma de trabajo, totalmente radical opuesta, a unas formas nuevas, donde ya aparecen estas pequeñas colonias, estos centros donde hay el lugar de explotación, vive la dirección, hay la parte técnica, hay las viviendas sociales, hay los lugares de recreo, o sea, estas nuevas ciudades que se crean, la vida íntima, interior, del grupo familiar y del minero, se nos está yendo. O sea, hay que hacer una recuperación de tradición oral. La recuperación de la memoria oral de la minería ya es un proyecto que está en marcha. Estamos ya en los minutos finales. El mensaje, si quiere, por terminar, un mensaje sobre el museo. Sí, intentaré ser breve. Sea breve. Seré breve, brevísimo, y estoy pensando cómo serlo, y no me entretengo el aire pensando porque si no, lo vamos a pasar mal. No. Le damos opción a don Manuel y luego volvemos. Don Manuel. Pues hacer hincapié, yo creo, aunque Roberto dice que ya está en marcha la fase esa, pues yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido, y es tan amplia
cantidad de empresas que existen en toda la cornisa cantábrica del sur de la cornisa, tanto en provincia de León, Palencia, que hay mucha industria, bueno, mucha minería, o ha habido, y todo ello pues interesar, recopilar todo lo que se pueda para que no se pierda. Sería una pena perder esa documentación. Bueno, pues yo voy a apostar por el éxito del proyecto del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Por varias razones, pero la fundamental porque creo que se ha hecho un gran trabajo, aunque tarde, yo vuelvo a insistir en eso, pero porque me preocupa. Que no tiene remedio. Ya, pero hay que tener en cuenta que a mí lo que me preocupa es el desarrollo de Sabero, y hubiera sido muy interesante haber hecho todo esto 15 años antes. Pero bueno, efectivamente no tiene remedio. A pesar de eso, yo creo que el trabajo que se ha hecho, que se está haciendo, es muy interesante. El lugar donde va a estar emplazado el museo es extraordinario, tanto la lonja de laminación como antes comentábamos, todo el entorno. Y luego, para mí, la historia siderúrgica y minera del Valle de Sabero es apasionante. Y el aspecto social y de investigación del propio entorno, porque también es importante. Don José Antonio. Pues yo creo que lo que se ha hecho su recomendación, es poner... Hay que ir a verlo. Sí, por supuesto, ¿no? Se ha puesto una primera piedra y que esto es un proyecto de largo recorrido, pero que en ese recorrido hacen falta varios elementos. En primer lugar, las instituciones que sigan apoyándolos. Hace falta que los habitantes del Valle de Sabero se impliquen también, ¿no?, en ese proyecto, y en definitiva lo que hace falta es llamar, ¿no?, al público de España y de otros lugares que nos están viendo para que vayan a ver el Museo de Sabero. Esta pequeña aportación nuestra a dar a conocer al resto de España y de Iberoamérica el proyecto. Un cierre. Como cierre, simplemente decir ¿Qué hay que hacer para ir al museo? Para ir al museo, lo primero hay que tener ganas, y hay que tener ganas de situarse en el siglo XIX. Quien traspasa la puerta del museo cambia de mundo, va a entrar a otra época, va a vivir otro tiempo, y eso solo se puede conseguir hoy en día en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. ¿Alguno de ustedes quiere decir alguna cosa más? Sí, y sabía. termino. Desearía pedir que la Administración, en este caso, y sea el color político que sea y cuando sea, sino que siempre la Administración crea en este proyecto y en la magnitud que tiene este proyecto. Y en segundo lugar, incluso diría más que la misma Administración, es que la gente del Valle se lo haga suyo. Pues con ese deseo suyo y con el deseo de que vayan prontos a visitar el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, despedimos hoy nuestro programa. Será hasta la próxima semana en este mismo canal, día y hora. Muchas gracias.